Parte 1. Nunca te engañé, dijo ella con la voz rota, sosteniendo la mirada como quien se aferra a su última verdad. Él no respondió de inmediato. El silencio pesó más que cualquier acusación. Afuera llovía con una insistencia casi cruel, como si el cielo también quisiera arrastrar todo lo que quedaba entre ellos. El sonido del agua golpeando el vidrio llenaba los espacios que sus palabras ya no podían ocupar. No tienes que mentir más, respondió él al fin, con una calma tan fría que parecía ajena. Vi el mensaje. Vi cómo le hablabas. Vi cómo te hablaba él. Ella negó de inmediato, dando un paso hacia él, pero sus manos quedaron suspendidas en el aire, como si temiera tocarlo y romperlo aún más. Ese mensaje no es lo que crees. Fue antes de ti, no significa nada ahora. Te lo juro, su voz se quebró. Por favor, escúchame. Pero él ya había cruzado esa línea invisible donde la confianza deja de existir. Y cuando eso pasa, cada palabra se transforma en sospecha, cada gesto en prueba de culpa. ¿Y el embarazo?, añadió él, clavando los ojos en los suyos. ¿También tengo que creer que es mío? La pregunta la golpeó con una fuerza que no esperaba. Su respiración se volvió irregular, y por un segundo, el mundo pareció desmoronarse bajo sus pies. Es tuyo, susurró. Siempre fue tuyo. Él soltó una risa amarga, cargada de decepción. No puedo vivir con la duda. No voy a criar al hijo de otro. Ella sintió que algo dentro de su pecho se rompía definitivamente. No solo era la acusación. Era la certeza de que, sin importar lo que dijera, él ya había decidido su verdad. No hay duda, insistió, con lágrimas rodando por su rostro. Nunca hubo nadie más desde que tú y yo empezamos. Pero él dio un paso atrás, como si su cercanía le quemara. Ya no sé qué creer, murmuró. Ese fue el momento en que ella entendió que lo había perdido. No porque hubiera dejado de amarlo. No porque ya no importara. Sino porque la desconfianza había llenado todos los espacios donde antes había amor. Entonces esto es todo, dijo ella, más para sí misma que para él. Él no respondió. No hubo despedida. No hubo abrazo final. Solo una puerta cerrándose con un sonido seco que parecía marcar el final de algo irreparable. Las semanas siguientes fueron un borrón de emociones para ella. El dolor no se fue, pero cambió de forma. Se volvió más silencioso, más constante. Aprendió a levantarse sola, a ir a consultas médicas sin una mano que sostener, a escuchar el latido de su bebé sin compartir ese momento con nadie. Había noches en las que hablaba con el vientre, susurrándole promesas que ni siquiera sabía si podría cumplir. No estás solo, decía. Nunca lo estarás. El parto llegó en una madrugada fría. No hubo nadie a su lado más que una enfermera amable que le sostuvo la mano cuando el dolor se volvió insoportable. Cuando escuchó el llanto de su hijo por primera vez, algo en su interior se reconstruyó. Lo sostuvo contra su pecho, con lágrimas mezclándose con una sonrisa cansada. Hola, mi amor, susurró. Soy mamá. Lo llamó Mateo. Los primeros años no fueron fáciles. El dinero escaseaba, el cansancio era constante, y las dudas aparecían en los momentos más débiles. Pero cada vez que Mateo sonreía, todo parecía tener sentido. Había algo en el que siempre le recordaba a su padre. La forma en que fruncía el ceño cuando algo no le salía bien. La intensidad de su mirada. Incluso su manera de quedarse en silencio, observando el mundo como si tratara de entenderlo todo. A veces, ella se quedaba mirándolo más de lo necesario, sintiendo una mezcla extraña de amor y tristeza. Nunca le habló de su padre. No completamente. ¿Dónde está mi papá?, preguntó Mateo una vez, con apenas 4 años. Ella dudó antes de responder. No está con nosotros, dijo suavemente. ¿Se fue? Esa pregunta le dolió más de lo que esperaba. Sí, pero eso no cambia cuánto te quiero yo.
Mateo asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Y en cierto modo, lo era. Para él, su mundo siempre había sido ella. Mientras tanto, él también había seguido adelante, o al menos eso se repetía cada día. Intentó convencerse de que había tomado la decisión correcta. Que no podía arriesgar su vida por una duda. Que era mejor así. Pero había momentos en los que la imagen de ella volvía con una claridad dolorosa. Su voz diciendo nunca te engañé. Sus ojos suplicando que le creyera. Y aunque trataba de ignorarlo, una parte de él siempre se preguntaba. ¿Y si estaba equivocado? El tiempo siguió avanzando, implacable. 5 años pasaron sin que ninguno supiera nada del otro. Hasta que el destino, caprichoso como siempre, decidió cruzar sus caminos de nuevo. Parte 2. El encuentro no tuvo nada de extraordinario. No hubo música dramática ni señales del universo. Solo una tarde calurosa, una cafetería pequeña y el cansancio acumulado de un día largo. Él entró buscando un respiro. El aire acondicionado lo envolvió de inmediato, y por un momento, todo pareció detenerse. Fue entonces cuando lo vio. Un niño pequeño, de pie junto al mostrador, estirándose para alcanzar un frasco de galletas. Su expresión de concentración era tan intensa que resultaba casi graciosa. Pero no fue eso lo que lo dejó inmóvil. Fue la familiaridad. Había algo en ese gesto, en esa manera de apretar los labios, en la forma en que sus ojos se enfocaban, algo que le resultaba inquietantemente conocido. El niño finalmente logró tocar el frasco, pero éste se movió ligeramente. Antes de que pudiera caer, él dio un paso adelante por instinto y lo sostuvo. «Cuidado», dijo. El niño levantó la vista. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Los mismos ojos. La misma forma de mirar. Era como ver una versión pequeña de sí mismo. El corazón le dio un vuelco. «Gracias», dijo el niño, sonriendo. Esa sonrisa terminó de romper cualquier duda que quedara. Él no podía apartar la mirada. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía. El niño señaló detrás de él. «Ahí». Y entonces la vio. 5 años. 5 años sin verla, y aún así, la reconoció al instante. Había cambiado, claro. Había una madurez distinta en su rostro, una fortaleza que antes no estaba. Pero seguía siendo ella. Ella aún no lo había visto. Estaba pagando, distraída, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Mamá», dijo el niño, tirando suavemente de su blusa. «Mira». Ella giró la cabeza. Y lo vio. El color abandonó su rostro. Sus manos se quedaron quietas, aferrando el dinero como si necesitara sostener algo real. El silencio entre ellos era abrumador. Él dio un paso adelante, incapaz de ignorar lo evidente. «Es». Intentó decir, pero las palabras no salieron completas. Ella miró al niño, luego volvió a él. Y asintió. «Sí», respondió, con una calma que no ocultaba el peso de los años. «Es tu hijo». No hubo gritos. No hubo reproches. Eso fue lo que más dolió. Porque el silencio llevaba todo lo que no se dijo en 5 años. Él se agachó frente al niño, con el corazón latiendo tan fuerte que le resultaba difícil pensar. «Hola», dijo. «Hola», respondió Mateo, con curiosidad. «¿Cómo te llamas?» «Mateo». Repitió el nombre en su mente. Mateo. Su hijo. Se levantó lentamente, mirando a ella con una mezcla de culpa, arrepentimiento y algo más profundo, algo que había estado enterrado durante años. «Yo, lo siento», logró decir. Pero sabía que esas palabras no eran suficientes. Nunca lo serían. Ella lo observó en silencio por un momento. «Ya no importa», dijo finalmente. «Aprendí a vivir sin ti».
Y era verdad. Eso fue lo que lo destruyó. Porque no había odio en su voz. No había resentimiento. Solo una aceptación que dejaba claro que su ausencia ya no dolía como antes. Él miró a Mateo, que ahora mordía su galleta sin preocuparse por nada más. Se perdió 5 años de su vida. 5 años de primeras palabras, de primeros pasos, de risas, de lágrimas. Todo por no haber creído. Puedo. Empezó, mirando al niño, luego a ella. ¿Puedo conocerlo? Ella dudó. No por rencor, sino por protección. Pero Mateo ya estaba mirándolo con interés. ¿Eres amigo de mamá?, preguntó. La pregunta los dejó a ambos sin palabras. Ella suspiró suavemente. Es alguien importante, respondió al final. Él sintió un nudo en la garganta. Importante. No padre. No aún. Pero tal vez, no demasiado tarde. ¿Te gustan las galletas?, preguntó, intentando sonreír. Mateo asintió con entusiasmo. Sí. Él pidió otra, entregándosela con manos ligeramente temblorosas. Un gesto pequeño. Insignificante. Y aún así, significaba todo. Porque era el comienzo de algo. No una segunda oportunidad perfecta. No una historia sin heridas. Pero sí, una oportunidad. Y mientras miraba a ese niño que llevaba su reflejo en los ojos, entendió algo que ya no podía cambiar. El amor no se perdió por falta de verdad. Se perdió por falta de fe. Y ahora, lo único que le quedaba, era intentar reconstruir, paso a paso, lo que alguna vez dejó ir.